Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Joel. En nuestro programa anterior estuvimos observando una gran plaga de langostas que pasó por la tierra en el día del profeta Joel. Él vivió probablemente en la época de Elías y Eliseo, y también probablemente fue un contemporáneo de ellos. Por supuesto, alguien quizá diga, bueno, ¿y por qué no escribieron ellos en cuanto a esto? Bueno, porque ni Elías ni Eliseo eran profetas que escribían. En esa época los profetas no estaban escribiendo. Joel fue el primero que escribió. Y encontramos que él comienza describiendo una plaga de langostas que probablemente en esa misma época estaba arrasando toda la tierra y destruyendo todos los árboles vivientes. Fue como un ejército invasor y era una advertencia para la nación porque pasarían varios años antes de que el reino del norte fuera llevado a la cautividad. Él está ahora describiendo esto y está diciendo a la gente las cosas que tienen que hacer. Y él comenzó diciendo en el versículo 8 de este capítulo 1 de Joel, «Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud». Es decir, una novia que ha perdido a su esposo. Él murió quizá en una batalla. Y ella llora y se lamenta, y eso es lo que tiene que hacer esta nación. Luego él les dice que tienen que estar de luto, que tienen que avergonzarse, que tienen que gritar o gemir, y que ellos tienen que vestirse de cilicio. Él les dice que se tienen que vestir de cilicio y de cenizas, y que los sacerdotes deberían lamentarse también. Y en el versículo 13 dice entonces, «Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación». O sea que ya no había ofrenda, no había una libación ofrecida a Dios. La economía de la tierra había sido arruinada, y no había suficiente ni siquiera para hacer una ofrenda a Dios. Y luego en el versículo 14, donde comenzamos nuestro estudio hoy, él continúa esto y dice aquí, y esta es la séptima cosa que él sugiere que ellos hagan, él dice, «Proclamad ayuno». Ahora Dios nunca les había pedido antes que hicieran esto. Usted recuerda que Dios les había dado los días de fiesta. Él nunca les había dado un día de ayuno. No fue sino hasta cuando ellos se hundieron en el pecado, y el pecado que este profeta menciona y que estaba destruyendo a la nación era la embriaguez. Estaba robando a la gente de su forma normal de pensar, haciendo alcohólicos de todos ellos. Ellos no eran capaces de tomar las decisiones correctas, y no fue sino hasta cuando ellos se hundieron en el pecado que Dios les dio ese día de ayuno. Y aquí Joel les dice a ellos, «Proclamad ayuno». Y la octava cosa que les dice es, «Convocada asamblea». Es decir, que él quería que se reunieran. Dios quería que todos se reunieran y se regocijaran en su presencia, pero él dice que esta tiene que ser una asamblea solemne. Ahora, la novena cosa que vemos es la siguiente: «Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová». Esta era la ocasión de ir a la iglesia. Se cuenta la historia de dos hombres que pertenecían a la misma clase de club, un club donde se bebía mucho, ya que la mayoría son así. Y estos dos hombres eran muy buenos amigos, y cierto día se vieron en la iglesia, y uno le dijo al otro, «Bueno, yo no sabía que tú ibas a la iglesia». Y el otro le contestó, «Bueno, yo no sabía que tú lo hacías tampoco». Y el primero dijo, «Pues yo no voy a la iglesia, este es el primer día, pero tengo un hijo en la guerra, y creo que ya era hora que yo fuera a la iglesia». Amigo oyente, son los momentos de grandes dificultades y problemas los que llevan a la gente a Dios. Ahora él dice aquí que todos los habitantes de la tierra tendrían que ir, no a un día de fiesta, sino a un día de ayuno. Y la última cosa que vemos aquí, la décima, dice, «Y clamad a Jehová». Clamad a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Dios muestra su gracia. Dios quiere perdonar. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Ellos tenían que acercarse a Él y Él oiría y respondería a su oración si ellos se acercaban a Él en tiempo de dificultad. Luego de haber presentado esta advertencia, y estos son mandatos en realidad, estas son las cosas que ellos deben hacer si quieren la bendición de Dios sobre ellos. El profeta ahora sale de este juicio de las langostas de una manera muy destacada, como casi todos los profetas lo hicieron, pero no hay nada que se pueda comparar a lo que hace Joel aquí. Él sale de una situación local para dirigirse al fin de los siglos. ¿Para hacer qué? Bueno, leamos aquí el versículo 15 que dice, «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso».
Ay del día. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Joel? Bueno, escuchemos lo que dice. Leamos otra vez este versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. De la misma manera en que ha habido pequeños modelos, pequeños esbozos o diseños de aquello que viene en el futuro, esta plaga local era como el día de Jehová. Era una advertencia, era un cuadro de eso. Es algo que debería haber alertado a la gente, pero ahora Él les va a decir algo en cuanto al futuro. Aquello que viene en el futuro, aquello que había sido prometido a David, era un reino, y en realidad David había sido levantado para reinar sobre ese reino, y habría paz sobre la tierra, y entonces la guerra cesaría. Ahora todos los profetas tomaron esto, pero también tomaron aquello que Joel está diciendo aquí, que el día de Jehová viene, y Joel nos va a explicar lo que es el día de Jehová. El día de Jehová está en contraste con los otros días que se mencionan en las Escrituras. Usted y yo nos encontramos viviendo en lo que se llama en la Escritura el Día del Hombre. Comenzó con Nabucodonosor. El Señor Jesucristo lo llamó la hora o el tiempo de los gentiles. Y que Jerusalén durante este período iba a ser pisoteada hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Ahora nosotros estamos viviendo en el Día del Hombre. El hombre es el que hace los juicios hoy. No se apela hoy a Dios. Nosotros apelamos a la Corte Suprema, pero no se apela a Dios. Las naciones hoy se han olvidado completamente de Dios. Ellos piensan que es nada más que una palabra para mencionar en caso de apuro, o aún una palabra para blasfemar. ¿Qué es el Día del Hombre? Vamos a citar una declaración que hizo el Dr. Schaeffer en su teología sobre la doctrina, y queremos presentarla porque es algo muy importante de comprender de lo que es el Día del Hombre. El Día del Hombre, dice, este tema ha sido oscurecido en ocasiones por los traductores y se refiere solamente una vez en el Nuevo Testamento. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, donde dice, «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo». En este pasaje, esa frase de tribunal humano es en realidad una referencia a la opinión humana que es corriente en esta época, lo cual puede ser traducido literal y apropiadamente como el Día del Hombre. Y hasta aquí la cita que mencionamos del Dr. Schaeffer. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en el Día del Hombre. Y crea lo que abunda el humanismo hoy. El hombre cree que puede resolver el problema del mundo en el presente. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? Ha llevado al mundo a una confusión terrible. Y cada político nuevo que se presenta afirma tener la solución. Bueno, ellos no tienen la solución. Los hombres hoy no pueden resolver los problemas de este mundo. Comprendemos que ha habido conversaciones tras puertas cerradas en los gobiernos de que las grandes naciones en el mundo de hoy no pueden resolver los problemas de este mundo. Ahora nosotros estamos viviendo en el Día del Hombre. La Escritura nos habla de otro día que vendrá, y ese es el día cuando Cristo venga a tomar su iglesia y sacarla de este mundo, y todos los creyentes estaremos ante Él. Usted puede leer lo que el apóstol Pablo dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Leemos allí, «De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo». ¿Cuál es ese día? Bueno, el día en que Él venga a sacar su iglesia, y la iglesia se presenta ante el tribunal de Cristo. Uno de los versículos favoritos es el que encontramos allá en la epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». El día de Jesucristo es aquel día que Él le tome a usted y me tome a mí y nos saque de este mundo. Él nos va a guardar hasta aquel día. Luego entonces nosotros nos presentaremos ante Él para ver si recibimos o no recibimos una recompensa. Ese es el día del Señor Jesucristo, el día de Cristo. El Nuevo Testamento habla en cuanto al día del Señor, y tenemos una traducción en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que dice, «Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis». Es decir, que ellos se están uniendo a Él en el rapto. Ellos temían que iban a perder el rapto.
El versículo 2 completo dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora lo que él está diciéndole a los creyentes es, ustedes no van a pasar a través del día del Señor. La Escritura es muy clara, y Joel es quien define esto para nosotros, y vamos a esperar hasta llegar allí, pero él nos va a decir que el día del Señor es oscuridad y tinieblas, y que es un día difícil. Amigo oyente, el punto de vista era que ellos iban a entrar inmediatamente al reino, y que todo iba a ser muy fácil y que no iba a haber ningún problema. Y él ahora dice que el día del Señor comienza de noche, y nuevamente le referimos a usted el hecho de que esto es consistente con el método hebreo. Allá en Génesis usted recordará, Dios comenzó diciendo, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y así sucesivamente. Aquí tenemos estos 2 días diferentes, y el día del Señor comienza con la oscuridad, y Él nos aclarará lo que es esto. Es el período de la gran tribulación. La plaga de langostas ya ha venido. Las 4 bandas o ejércitos de langostas, como los 4 jinetes del Apocalipsis que se presentan en el período de la gran tribulación, ya han entrado, ya han venido. Él está diciendo que esto dará comienzo a ese período. Y luego incluye la venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. Y entonces usted entra al sol de su presencia, cuando el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas. Ahora esa era la esperanza del Antiguo Testamento. Eso era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Por tanto, esa plaga de langostas era en un sentido muy real una miniatura del día del Señor, y la plaga era un bosquejo de la gran tribulación que se acerca a esta tierra. Ahora usted puede apreciar, amigo oyente, lo importante que es el estudiar toda la Biblia. Alguien escribió cuando estábamos estudiando el libro de Isaías, e hicimos referencia al día del Señor, y dijimos entonces que comenzaba en tinieblas. Ahora, Isaías no trata con esto de la misma manera que habla este profeta, porque Joel había escrito mucho antes que Isaías. Y la gente estaba familiarizada con lo que él estaba hablando cuando él mencionaba el día del Señor. Y este oyente que escribió, explicó lo que él pensaba era el día del Señor. Y era algo sorprendente. Escribió varias páginas y mencionaba un pasaje de las Escrituras tras otro. Pero él nunca presentó un versículo de aquí del libro de Joel, y estábamos buscando eso. Él no sabía aparentemente que Joel es la clave de todo esto. Él es el primero de los profetas que escribió. Uno no puede decir que el día del Señor es algo diferente a lo que está diciendo Joel. Uno tiene que hacer entrar esto en este programa. Esa expresión se utiliza tantas veces en la Biblia. Creemos que se usa como unas 75 veces en toda la Biblia. Y de paso digamos que esa expresión, el día del Señor o de Jehová, ocurre 5 veces, y la expresión aquel día se presenta una vez en este libro en particular. Por tanto, lo que tenemos aquí, amigo oyente, es una referencia al día del Señor. Y usted va a notar que todos los profetas tienen mucho que decir en cuanto al día del Señor, el día del Señor que viene sobre esta tierra. Creemos que esto es muy importante, amigo oyente, que nosotros lo notemos, y debemos reconocer que el día del Señor es un término técnico. Existe el día del hombre. Estamos viviendo en ese período ahora. El día de Cristo viene cuando Él sacará a su iglesia de aquí. Luego el día del Señor comienza con el período de la gran tribulación. Después de todo, nosotros llamamos los días de la semana por diferentes nombres, lunes, martes, miércoles, etc. ¿Y no puede Dios llamar a estos diferentes períodos de tiempo de la manera que Él quiera? Por cierto que eso no es algo que los hombres pensaron, y por cierto que yo no hubiera pensado en llamarlo así. Pero esto lo encontramos aquí en la palabra de Dios, lo que estamos observando ahora, y es importante que comprendamos esto. Queremos seguir avanzando ahora porque lo que tenemos aquí es muy importante, y debemos aclarar que el día de Jehová no es el mismo día que se menciona en Apocalipsis. El día del Señor en Apocalipsis es el primer día de la semana, como lo dice muy claramente el Nuevo Testamento. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 16, cuando el profeta habla aún en cuanto a la plaga de las langostas. El versículo 16 del capítulo 1 de Joel dice, ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Ya no hay más alegría ni gozo en la casa de Dios.
Y pensamos que esa es una de las características de hoy. Uno puede ver esto de una manera muy clara cuando tiene oportunidad de visitar muchas iglesias en muchas localidades. En muchas partes, uno puede apreciar la tristeza que existe en algunas congregaciones cuando se reúnen, ya sea en una conferencia o en una iglesia. Uno puede apreciar quizás cierto espíritu de expectación y anticipación, pero no se nota allí ese sentido de placer y la alegría que debería existir. Cierto hombre comentaba esto con un predicador habiéndolo observado predicar varias veces. Él notó que el predicador siempre trataba de hacer sonreír a la gente con algo humorístico al principio. Y él dijo que la razón por la cual este hombre hacía esto era porque existe un nivel muy bajo de gozo en las congregaciones del presente. Y así es, amigo oyente. Eso es algo que ha existido por mucho tiempo ya. El gozo ya se ha apartado. Y hoy, aunque tenemos de todo, no hay gozo y alegría en las reuniones. Ahora, en el versículo 17 de este capítulo 1 de Joel leemos, «El grano se pudrió debajo de los terrones». ¿Ve usted, amigo oyente? El grano ni siquiera podía crecer. ¿Por qué? Porque las langostas se habían comido todo, aun esa parte de la planta que entraba en la tierra. Y luego dice, «Los graneros fueron asolados». O sea que uno no podía llenar los graneros. Leamos ahora los versículos 17 y 18 completamente, y dicen, «El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas». Usted puede apreciar, amigo oyente, que vino una gran hambre a esta tierra. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 19. «A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo». Esto fue algo que consumió todo como el fuego. Pero no era el fuego, sino las langostas. Ellas fueron las que abrazaron la tierra como si hubiera sido un gran incendio. Y luego en el versículo final de este capítulo 1 de Joel, el versículo 20, leemos, «Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto». El mundo animal también sufrió la plaga. Las bestias del campo clamaban a Dios. Los ríos se habían secado. No había lugar donde pudieran pastar las bestias. Esta era una época terrible, traicionera. Las langostas eran un juicio que había tocado todos los aspectos de la vida, y esto envolvía al hombre y a los animales. La tierra se creía devastada. Y eso es utilizado por Joel como un cuadro del día que viene en el futuro. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante con el capítulo 2 de Joel en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.